Familia, amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos escuchan al otro lado del charco. Bendecido día para todos, muchas gracias. Eh, Veo nuevas personas vinculadas al canal, me agrada mucho saber de ellos, así no los conozca. Muy poquitos comentarios, muy poquitas preguntas, están a la expectativa únicamente de el video de Pirri. El tercer video de Pirri están a la... Me preguntan que... No me preguntan, sino me dan ánimos de seguir en esto, de seguir dando a conocer mi historia. Realmente son muy tristes realmente muchos de mis videos porque son momentos que se vivieron en carne propia y ustedes, más de uno me comentó, más de uno me dijo que hasta aguaron el ojo la verdad junto a mí viendo estos videos tristes. Pero si ustedes, si a ustedes les llega y les toca el sentimiento y llegan a botar lágrima, como me comentaba un amigo, Alejandro, usted me hizo botar lágrima. Eso es para que se imaginen ustedes lo que sufrí yo estando allá adentro encerrado sin deber absolutamente nada. De pensar que mi familia afuera estaba sufriendo por hacer cosas que no son pensadas en este momento, son cosas que uno dice, ¿verdad hicieron eso? ¿Verdad? Porque son cosas que hasta limosna recibieron de mucha gente para poder venir a visitar y para poder venir a llevar lo que necesitaba para subsistir dentro de las cárceles. Bueno, muchas gracias a todas esas personas. Gracias por expresar los sentimientos que les da ver mis videos. El video de Pirri es demasiado triste. Yo creo que el martes, yo creo que el martes ya lo estoy publicando después de que publique el video mío. Bueno, hoy les cuento picota, baja seguridad. Ya salía un permiso de 72 horas de permiso. Sigo haciendo mis papeles para mi libertad condicional por haber completado ya las 3/5 partes de mi condena. Eh, ya mirando una libertad de salir de la cárcel y no volver a la cárcel, ya lo veía muy cerca, la verdad, porque fueron más de 12 años de estar preso y con el tiempo que desconté en todo lo que hice, se completaban más o menos, eran 3/5 partes de 27 años de cárcel, eran más o menos como 18 años, 17 años algo. Los 12 años físicos más el tiempo que desconté, eso sumó más o menos el tiempo para que me otorgaran una libertad condicional. Pero bueno, sigo en la picota, sigo en baja seguridad. Eh, Sigo conociendo gente, siguen llegando políticos que estuvieron implicados con parapolítica. Esto, bueno, no los nombro porque por respeto a ellos no los nombro, pero ustedes en noticias se enteraron quiénes eran, pero fueron gente muy, muy chévere, muy elegante, muy de corazón, muy... Los aprecié mucho en el momento que yo estuve allá, me conocieron de mi caso, jugué fútbol con ellos, me expresaron sus
condolencias cuando falleció mi mamá. En fin, fueron muchas cosas bonitas, la verdad. Estando en la... Había quedado en el video anterior que yo fui y visité a mi mamá. Estaba en la clínica, me dieron un permiso. Salí con un guardián. Estuve en la clínica, me despedí de ella. Ella ya estaba muy malita. Ella murió de una tromboflebitis que se le explotó en el estómago. Me despedí de mi mamá. Fueron muchos años los que mi mamita me acompañó. Oscar Bustos, por cuenta del canal RCN en Pirri, la llevó a Valledupar, me visitó en Valledupar después de haber fallecido mi papá. A mi papá lastimosamente no lo pude ver cuando falleció, cuando estaba enfermito. Yo estaba muy lejos y era muy difícil tener acceso a eso. Mi mamita sí, fui a Valledupar, me visitó, fue con mi hermana Virginia. Ellas me visitaron solo esa vez. Mi mamita fue a Valledupar solo esa vez, pero pues lógicamente es de comprender. Ya después en baja seguridad también fue varias veces. Estando también en los pasillos de seguridad, ella fue y me visitó varias veces. Bueno, la noticia fue esa. La noticia fue esa después de que yo visito a mi mamá al día siguiente. Yo llamo a la casa y me dicen que mi mamita había fallecido. Ella estaba esperando que fuera yo a despedirme, yo creo. Es demasiado triste. Es un adelanto de la tristeza que vamos a volver a sentir cuando miremos el video de Pirri, porque ahí muestran todo lo de mi mamá. Bueno, mi mamá fallece. Me dan un permiso muy especial, me dan un permiso especial para ir al sepelio de ella. Lo mismo, un guardián de civil al lado mío, normal. Me dejaron salir, cogimos transporte, como si fueran dos amigos. El guardián y yo éramos dos personas, ni esposas ni nada, porque yo ya estaba en baja seguridad y ya había salido a 72 horas y bueno, en fin. Era solamente un acompañamiento para no sacarme en la cárcel y dejarme ni solo porque no tenía un permiso 72 en ese momento. Fui al sepelio a mi mamá. Triste, 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 la verdad. Pero son los designios de Dios, son los designios de que el momento es y cuando tiene que ser y no hay nada que hacer. Desafortunadamente uno quisiera que los padres de uno, los hijos de uno, las personas que uno quiere, uno mismo fuera eterno y no morirse, pero desafortunadamente es la ley de la vida. Ya estando en baja seguridad, después de todo esto que pasó, les cuento así a grandes rasgos porque en el video se van a dar de cuenta, yo salí, fui a la funeraria, fui a la casa primero, me cambié, fui a la funeraria, luego fuimos al cementerio, la dejé en el cementerio y ya de ahí para la cárcel porque era un permiso solo por el sepelio de mi mamá. Bueno, pasó el tiempo, eso fue en el mes de abril, en cuando fallece mi mamá del año 2007. Siguió pasando el tiempo, yo seguí trabajando en baja seguridad, yo salía a trabajar ahí al exterior de la cárcel y anhelando mi libertad condicional.
Abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, a los 5 meses de mi mamá fallecer, me llegó la libertad condicional. La tan anhelada libertad condicional, para muchas personas condición, condicional, que se tiene que presentar al juzgado, que tiene que firmar un libro o le mandan vigilancia a la casa o reportarse cada X tiempo, bueno, en fin, el juez de ejecución de penas no me puso absolutamente nada de condición. Lo único de condición era que yo no fuera a pertenecer o a estar en sitios en donde pudiera haber trifulcas, pudiera haber agarrones, pudiera haber peleas, de manera de que de pronto yo me vinculara en ese momento en una pelea o en una discusión de esas y llegara a una estación de policía, que eso nunca pasó estando yo antes de que me sucediera este problema, mucho menos me iba a pasar ahora. Entonces, la única condición era de que no tuviera problemas con la ley, porque si no me revocaban la libertad condicional. Pero yo no tuve absolutamente nada de condición para salir a libertad. A mí me llega la libertad y yo tengo que pagar una fianza de no sé cuántos millones de pesos. Entonces hay aseguradoras que pagan el 10% de eso y uno sale. O sea, no entendía yo mucho de eso. Lo cierto fue que mi familia pagó más o menos como 200.000 pesos, 300.000 pesos, no sé, algo del 10% de la fianza, algo así. Era una póliza, algo, entonces ya con eso era lo suficiente y ya ellos cubrían la póliza. Bueno, no sé, entonces yo salí en libertad, a nadie le debí plata en ese momento de eso, mi familia nunca quedó viviendo plata de eso. De una forma u otra consiguieron y yo pagaron esa póliza, ese 10%, bueno, y salí en libertad condicional. En septiembre del año 2007 yo salgo en libertad condicional, yo salgo a eso de las 11 de la noche, que las libertades siempre son después de que llegan los presos nuevos, hacen contada general, todo esto les comentaba yo, y lo último son las libertades. Yo salí más o menos a eso de las 11 de la noche. Como siempre, mi familia estaba esperándome, siempre. Para cualquier cosa había familia, para indagatorias, para juzgado, para reconocimiento de filas, para visita. Uy, eso era impresionante, las visitas. Eso era mucha gente la que me visitaba. Ya les comentaba yo toda mi visita, cómo llegó y cómo llegaba y cómo salía. Hay muchas cosas que contar, por eso estoy diciendo que me quiero adelantar, quiero llegar al punto donde quiero llegar, para así mover medios de comunicación, así mover programas de televisión, que le llegue a oídos a quien me ayude a que yo no tenga que pagar la plata que dicen que tengo que pagar, sino todo lo contrario. La ambición de la plata es grande y uno dice, eso de plata uno no vive, o sea, tener la conciencia tranquila, pero no crea que la plata también hace falta. Y todo lo que yo perdí en todos esos años y mi familia todo lo que invirtió en todos esos años, sería muy bueno, como todos los abogados dicen, que a mí me indemnicen y me den una plata. De todas maneras, la ambición no es esa, la ambición es demostrar mi inocencia y que yo no tenga que pagar, porque no tengo de dónde. Salgo en libertad condicional. Me está esperando mi familia, 11 y media de la noche, me están esperando medios de comunicación. Me están esperando todos los que siguieron mi injusticia y publicaron muchas cosas en la televisión. Lógicamente, la alegría no era completa. Eran lo que yo decía en el video, cuando lo miren yo, eran
eran sentimientos encontrados porque uno debe salir en libertad, voy a volver a mi casa, pero no están mis papás. Entonces eso era delicado, eso era después de que yo dejo a mis papás penando por esta situación mía porque nadie se esperaba que me fuera a pasar esto. Y después de 12 años vuelvo a mi casa, pero ya no está ni mi mamá ni mi papá. Entonces es duro, son sentimientos. Bueno, una pregunta. Para todos mis amigos, mi familia más que nadie sabe esa respuesta de esa pregunta. Las personas que hasta ahora conocieron mi caso se aterran por todo lo que he pasado y ha pasado a mi familia. ¿Es justo? No hablemos de Alejandro Pico. Hablemos de una persona X, cualquiera. Que una persona sin deber absolutamente nada de estar en su casa, en su hogar, de un momento a otro, lo encierren 12 años y lo tilden de homicida, lo tilden de, no sé, ¿cómo se puede llamar? Homicida, o sea, matar a una persona. Y por más de que se pelee y aún sigo peleando y peleando, hablemos de X personas, sigue peleando y peleando, demostrando su inocencia y no ha podido. ¿Es justo que una persona de estas lo priven de la libertad, lo priven de muchas cosas en su vida, lo alejen de su familia, tenga que vivir todo esto que vivió, gaseadas, palizas, empelotadas? De todo esto me acuerdo, Tica, hay momentos en que lo empelotaban a uno para hacer una requisa en la picota y lo sacaban a uno tipo 2 de la mañana, le hacían quitar la ropa interior totalmente en bola y lo dejaban en un patio 2, 3 horas mientras que requisaban en las celdas, descalzos porque muchos no alcanzábamos a colocarnos las chanclas para salir, sino como estábamos nos sacaban a empujones. O sea, muchas cosas todavía que contar. A medida que uno va hablando se va acordando. Muchas. A aquella gente que me juzgó injustamente, que me mandó a la cárcel. ¿Es justo que una persona inocente pase por todo esto? ¿Que su familia pase por todo esto? No es justo. No es justo. Y hay personas que llegan a la cárcel con el delito en la mano. Los cogen cometiendo el homicidio, cometiendo el hurto, o sicariando, o cobrando una extorsión, o con el muñeco que llaman ahí el muerto, o con el personaje, tener el personaje o cogerlo con el personaje es un secuestrado. Llegan estas personas a la cárcel a contar porque los presos a los otros presos les cuentan la verdad. Allá no ocultan absolutamente nada y si llegan contando, sí, yo maté a fulano o yo maté a sutano o esto o lo otro o aquello. A los únicos que no les dicen la verdad es a los fiscales y a los jueces para que puedan salir en libertad, lógicamente.
Estas personas que los cogen con el delito encima, más se demoran en pasar plata, jueces, juzgados, fiscales, mejor dicho, magistrados, los que tengan que ver con el juzgado, con el proceso, más se demoran en pasar la plata que salen en libertad. Lo que decía mi abogada lo repito. Pico es pobre. Si Pico tuviera plata, ya estuviera fuera en la calle a los 2 meses de haber estado, de haber llegado a la cárcel. Pero como Pico es pobre, es una persona humilde, no tiene con qué que pague cárcel. Y muchos decían, usted no se merece estar aquí y yo me voy 2, 3 meses, porque se arregla al juez, se arregla al fiscal y yo salgo en libertad. El delito que cometió esta persona, bien sea un homicidio, bien sea un secuestro, bien sea un hurto, bien sea por un juez corrupto, por un fiscal corrupto, por un magistrado corrupto, simplemente se embolsilló una plata. Este personaje sale y ese delito quedó en veremos. Muchos los casos que yo vi, muchos, demasiados. A mí se me ofrecieron una vez, me estaban dando 50 millones de pesos de una vuelta de un narco que había coronado. Habían pasado una droga y coronaron y les llegó muchísima plata. Y en ese momento ese señor que estaba detenido en esa cárcel me dijo, Alejandro, ¿a quién hay que comprar? Tiene a disposición 50 millones de pesos para que arreglen y para que usted salga en libertad. Hasta eso me llegaron a ofrecer. La conciencia mía no me dejaba, porque lo primero que la contraparte va a pensar es, está ocultando el delito con plata. O sea, sí cometió el delito. Como cuando me llega a mí una redosificación de pena a Valledupar sin yo pedirla, una rebaja de pena, y más de uno me decía, si ve, si usted se hubiera cogido y hubiera aceptado cargos con esta redosificación de pena, usted se hubiera ido rápido porque su condena le hubiera bajado y como aceptó cargos le hubiera bajado a más del 50%. ¿Por qué? Lo que les decía y lo que les he repetido. La plata compra muchas cosas, pero no la honestidad de las personas. Y yo no iba a comprar porque primero no tenía y cuando me ofrecieron, yo ya llevaba un montón de tiempo en la cárcel y no iba a comprar porque seguro que iban a decir, salió por pagar, es culpable de haber cometido eso. Ya me voy a acercar a aquellas personas que me condenaron injustamente, que me juzgaron, que me vulgarmente me dieron dedo, porque eso es dar dedo, decir, ese señor fue, ese señor es Alejandro Pico. Eso es dar dedo. Cuando yo llegué a la cárcel, lo primero que me dijeron, pero ¿a usted quién lo condena? ¿Quién lo juzga? ¿Quién lo señala? Le dije, no, pues a mí solamente fueron a un parque y me dijeron, usted es Alejandro Pico, y me cogieron y camine porque tiene un llamado en una fiscalía. Y después me entero que yo soy sindicado de homicidio de un teniente del ejército. Dijo, ah, no, eso fue que alguna persona fue y le dio dedo allá en el sitio donde usted estaba y dijo, mire, ese que está allá, ese fue el que cometió eso o ese es Alejandro Pico. Eso se llama dar dedo.
A todas estas personas les quiero decir que ya casi va a llegar el momento. Voy a divulgar algo nuevo dentro de mi proceso, bueno para mí, muy malo para muchas personas. Aquellas personas que me juzgaron injustamente y que yo estoy demostrando mi inocencia y saben ellos que yo soy inocente, la conciencia de ellos va a quedar. Muy pronto les voy a divulgar la prueba nueva que tengo en mi proceso, y esa prueba me va a llevar a demostrar mi inocencia y que salga en luz pública diciendo: Alejandro Pico fue condenado injustamente por esto y por esto. A eso era donde yo quería llegar con estos videos. Ya voy a llegar. Quiero hacerlo. Me estoy acelerando, me estoy adelantando para eso. Para contarles realmente qué es lo que tengo yo de prueba nueva en mi proceso. Para que estas personas que me juzgaron injustamente van a decir: uy, sí, ese señor tiene esa prueba, porque nosotros sabemos que ese señor no cometió ese delito. Ya estoy en libertad. Ya salí en libertad. Los medios inmediatamente sacaron mi noticia: Alejandro Pico salió en libertad. Condicional. No ha podido demostrar su inocencia. Sigue trabajando en demostrar su inocencia. Pero está en libertad condicional. Salí en septiembre. Octubre, noviembre, diciembre. 3 meses. Lo que llaman sabáticos. ¿Por qué? Porque en esos 3 meses yo conocí la ciudad. En esos 3 meses tenía que empaparme cómo era Transmilenio, empaparme qué calles que ya no existían, por qué las quitaron. Hablando de Transmilenio, ¿por qué las nomenclaturas cambiaron? El sitio de los hechos en donde mataron al teniente Barragán ya no existe. Eso quedó barrido por las calles de la avenida Suba frente de Iserra 100 hoy en día. El sitio exacto donde mataron al teniente Barragán ya no existe. La calle por donde pasa Transmilenio hoy en día, ahí es. Hoy en día Iserra 100. Antiguamente, en ese año 95, 94, era Pomona. Hoy en día Iserra 100. Amigos, estoy en libertad. Estoy en 3 meses conociendo la ciudad nuevamente. Empiezo a buscar trabajo en el mes de enero, porque yo no me puedo quedar sentado. Ya les contaré mi primer trabajo. ¿Fue fácil conseguir trabajo una persona después de 12 años de estar preso? ¿Me rechazaron en muchas partes? ¿Me ayudaron a pesar de eso? Ya les contaré, amigos. Bendiciones para todos y muchas gracias. Nos veremos el martes.